Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Es compartiendo, ¿verdad?, en este segmento la sabiduría de Dios. Y nos hemos ido sobre el libro de la sabiduría de Dios. Hemos encontrado cosas maravillosas en este libro. Acuérdense cómo hablamos de estos libros que nos van a ir guiando. Ya hemos conocido al Señor y queremos ver cómo podemos materializar nuestra vida, que sea que una continua donación y un servicio continuo al Señor. Y la sabiduría nos está ayudando en eso. Ya habíamos hablado anteriormente que por nuestras propias fuerzas no íbamos a poder reconocer esa sabiduría por la limitación del pensamiento humano de nosotros. Y terminamos diciendo que íbamos a poder llegar a ese conocimiento por medio de la encarnación del Verbo de Dios, del mismo Dios que se ha bajado y se ha encarnado en el vientre de María. Por medio de Él es que vamos a poder ir conociendo la sabiduría de Dios. Fíjense en que antes Dios se hacía presente a través de imágenes de la sombra de la sabiduría en el Antiguo Testamento, en el fuego, en todas las cosas que hemos visto a través de esa historia de salvación. El Señor se hacía presente por medio de imágenes. Quítate las sandalias, que lo que estás pisando es sagrado. Todas esas imágenes que el Señor usaba, pero ahora en nuestro tiempo el Señor ha utilizado la gran imagen que ya es que un cuerpo vivo, Cristo Jesús. Ese es el que está utilizando ahora el Señor para enseñarnos a nosotros sobre la auténtica sabiduría. Hizo que esa auténtica sabiduría tomara carne, tomara hueso, se hiciera como nosotros, padeciera en una muerte de cruz, la sabiduría misma. Así que se trata en efecto de esa misma sabiduría de Dios que antes, por sus imágenes que veíamos a través del Antiguo Testamento, impresas en las cosas creadas que el mismo Señor había creado, la razón por la cual se dice de ella que es creada, se daba a conocer a sí mismo. A sí misma, y por medio de ella daba a conocer al Padre, pero ahora lo va a dar a conocer por medio de su Hijo amado, que también es que la palabra que se hizo carne. Como nos dice el evangelista San Juan, y habiendo destruido la muerte y liberado nuestra raza, se reveló con más claridad a sí misma y a través de sí misma reveló al Padre. ¿Quién vino a la tierra para hablar del Padre? Mientras este pueblo de Israel había conocido las imágenes donde el Dios Padre Yahvé se hacía presente, solamente iban a través y le seguían por las imágenes, por lo como Señor se les había presentado. Pero ¿quién nos podía hablar directamente de cómo es el Padre, de cuáles son los designios del Señor, cuál es esa sabiduría de Dios? Solamente el Hijo. Y el mismo Hijo lo dejaba ver. El mismo Hijo Jesús decía que solamente aquel que había venido del cielo es el que podía hablar del Padre, el Hijo del Hombre. Así que solamente Él era el que podía ahora presentarnos, revelarnos quién es el Padre. Por eso lo vemos en esa oración maravillosa que nos enseñó, el Padre nuestro. Eso el mismo Hijo nos lo va enseñando a nosotros para ir conociendo esa sabiduría. Fíjense que en el versículo 15 nos va a parecer, ¿verdad?, recoger esta idea, una idea que más bien se va presentando platónica, porque nos dice, pues el cuerpo mortal oprime el alma y la tienda terrenal abrume la mente reflexiva. Vamos a ver esa idea platónica de que del cuerpo encarcelado como una cárcel del alma, sin embargo, el autor sagrado pretende, o sea, no piensa en el alma como persistente, sino únicamente deja constancia de que la parte corporal del hombre es la que impide con frecuencia elevarse a la contemplación espiritual. Fíjense que muchas veces todavía nos falta ese camino
de recorrer a que podamos que contemplar, llegar a esa altura en el espíritu. Y a veces en nuestro camino que sacamos ese espacio para estar frente al Señor sacramentado allí y estar haciendo una intimidad con Él todavía, a pesar, es un camino que tenemos que seguir para poder llegar a esa parte espiritual, que podamos entonces alcanzar ese grado de espiritual y poder reconocer las cosas y los designios de Dios. Fíjense en que San Pablo nos va a decir, completando esta visión, cuando exponga que al hombre interior se le opone el exterior, es decir, el que sigue las apetencias de la carne que se manifiesta en el cuerpo. Infeliz de mí, va a decir Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce que en este cuerpo exterior es el mismo que se antepone para nosotros poder llegar a esa meta, poder estar en esa espiritualidad. Por eso dice infeliz de mí, refiriéndose al cuerpo y no al alma, porque va buscando que esa alma vaya entrando en esa espiritualidad. Vemos también, ¿verdad?, que la sabiduría es un don de Dios. Y evidentemente aquí no se habla de la sabiduría de los filósofos, ni la sabiduría de los que se hacen doctores como hablamos ahorita, sino de la ciencia que nos infla, sino que se habla de una sabiduría eminentemente práctica, mis hermanos. Práctica, la sabiduría de la vida que conduce a esa salvación integral que hemos estado hablando. Y en ese mismo sentido, el sabio es que conoce la voluntad de Dios. Así que viendo este pasaje podríamos decir que esa sabiduría de Dios es Jesús mismo. Es el mismo Jesús que ha venido, el que se ha bajado, Dios que se ha bajado y ha venido en la persona de Cristo para revelarnos a nosotros la verdad, como decía aquí, los designios del Señor, la voluntad del Padre. Esa sabiduría, Él mismo es la sabiduría y en Él entonces podemos nosotros, cuando nos ha dado esa gracia del Espíritu Santo, también poder conocer esa voluntad del Padre, esos designios del Señor. Y son importantes que tú y yo lo conozcamos para que caminemos rectos a esa habitación que el Señor nos ha preparado allí a cada uno de nosotros con nuestro nombre, caminando según los designios del Señor. Por eso, mis hermanos, hasta aquí compartir con ustedes. Nos veremos en el próximo. Solo recordarles que no se olviden que cualquier cosa nos puede enviar un mensaje a través de avivarccpr@gmail.com y nos pueden localizar a través de las redes sociales por el Facebook Live, Instagram y el YouTube del canal 13. Bendiciones. Nos encontramos en el próximo.